Entonces, ahora vamos a hacer un repaso de todos los reyes que hemos estado estudiando en el tiempo de Roboam. El reino se divide y desde entonces no existe ese reino de 12 tribus hasta hoy. Salomón fue el último rey que gobernó sobre las 12 tribus. Ahora pues, ¿cuándo llegará el tiempo para que se cumpla todo propósito de nuestro Abacados, de restablecer, de restaurar el reino de Israel con sus 12 tribus? Entonces, tenemos la enseñanza profética para seguir preparándonos para entender cuándo habrá de suceder esto. ¿Quién es el que marcará ese retorno, esa restauración? En el Salmo capítulo 89, en donde se da a conocer de que el pacto es eterno. El pacto que el Eterno hizo con David es permanente. Entonces, en algún momento del tiempo llegará a suceder, llegará a realizarse esta restauración, que Mashiach habrá de presentarse una vez más al mundo para restablecer el reino. Ahora pues tenemos como personaje número 1 a Roboam, segundo libro de Crónicas, a partir del capítulo 10. En ese capítulo encontramos el inicio del reino. Y bueno, terminó Roboam haciendo lo malo. 12:16 dice: y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. También el nombre de él es Abiam. ¿Cómo fue Abiam o Abías? En realidad en Crónicas no encontramos mucho resumen con relación a él, sino el resumen está Segundo de Reyes 15, versículo 3. Dice que anduvo en los pecados de su padre Roboam. Muy bien, entonces esto es lo que hizo Abías, esto es lo que hizo Abiam. Y bueno, pues tenemos ya 2 reyes que fueron pues malos, en el sentido de que no sirvieron al Todopoderoso. Ahora pasamos al capítulo 14, segundo libro de Crónicas. Y dice: durmió Abías con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa. Miren lo que dice 2. Pues Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno. Y sobre todo también el versículo 3 dice: porque suprimió los altares de culto extraño, los lugares altos, quebró los pilares, taló las áceras, mandó a Judá que buscara al Eterno, al Dios de sus padres, y que pusiera por obra la instrucción y el mandamiento. Quitó además de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes del sol
y el reino tuvo paz bajo su mando. Tenemos ahora un primer rey que hizo lo bueno. Ahora vamos a continuar con el rey número 4. Y lo hallamos en segundo libro de Crónicas 17. Ahora dice el versículo 1. Y reinó en su lugar su hijo Josafat. Y se fortaleció, dice, contra Israel. El versículo 3 dice, y el Eterno estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en los mandamientos, y no según las obras de Israel. Siguió las sendas de su padre Asa. Tenemos ahora el segundo rey que hizo lo bueno. Muy bien. Y estamos viendo esto desde el punto de vista de la dinastía de David. Muy bien. Continuamos ahora con el rey número 5. Y lo vamos a encontrar ahora en el capítulo 21 de segundo libro de Crónicas. 21:5 dice, Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Ahora, y anduvo en los caminos de los reyes de Israel como la casa de Acab, pues una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno. El versículo 7. Pero el Eterno no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había concertado con David y de conformidad con su promesa, que le daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Bueno, entonces este rey fue malo. ¿Qué contraste encontramos entre él y los demás reyes? Si regresamos a Roboam, si regresamos a Abíam, a Asa, solamente se mantuvieron distantes del Eterno. Eso es lo que marca la vida de estos primeros reyes. Pero aquí con el número 5 encontramos que este personaje llamado Joram rebasó esos límites de sus primeros antepasados, porque se familiarizó con la idea religiosa del reino del norte. En este caso, ¿qué nos dice? ¿Con quién se emparentó Joram? Dice, con una hija de Acab. La palabra hebrea para referirse a abuelo o bisabuelo. Entonces solamente se decía padre. Así que este personaje entonces se casó con una nieta de Acab. ¿Cómo fue su vida? ¿Qué dice? Dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y para ese tiempo ya predominaba acerca de la difusión de la creencia de Jezabel, puesto que Acab se casó con una mujer extranjera que adoraba a Baal. Y Jezabel ordenó al rey Acab difundir en todo su reino, en el reino del norte, partiendo desde la capital Samaria,
llevar a cabo una serie de construcciones en donde se invocaba el nombre de Baal. Así que se hicieron muchas construcciones, muchos templos, por decirlo así. Ahora pues no solamente quedó en el reino del norte, sino ahora se traslada, se difunde, se extiende esa enseñanza hasta el reino que estaba a cargo de Joram. Por lo tanto, dice la Escritura, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como en la casa de Acab. Pues una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Ahora, el Eterno no quiso destruir su descendencia, porque él llevaba la sangre de David, y por lo tanto el Eterno había pactado con este rey que su reino permanecería para siempre y que le daría una lámpara a él para sus hijos para siempre. Muy bien, entonces pasamos ahora el rey número 6 en el capítulo 22 de segundo libro de Crónicas. Vamos a leer el versículo 2 hasta el versículo 4. Dice: de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, y su propia madre fue su consejera para que obrara impíamente, e hizo lo malo ante los ojos del Eterno, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre le aconsejaban para perdición suya. ¿Quién era el padre de Ocosías? Joram. Joram entonces se había casado ¿con quién? Con Atalía. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía. Siguió los caminos de ¿quién? Siguió los caminos de Acab. Eso es lo que dice. Y su propia madre fue su consejera para que obrara, ¿qué dice? Impíamente. E hizo lo malo ante los ojos de ¿quién? Del Eterno, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre le aconsejaban para perdición suya. Muy bien. Tenemos entonces que el número 7 fue Joás. Entonces, ¿cómo fue la vida de Joás? Segundo de Crónicas 24:1 dice: Joás era de 7 años cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuántos? 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Ahora, ¿qué dice? E hizo lo recto ante los ojos del Eterno todos los días del sacerdote Joiada. Muy bien, entonces continuamos ahora con el número 8. Segundo de Crónicas 25. Muy bien, vamos a leer ahora. 1. Amasías comenzó a reinar cuando era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Ahora dice, ¿e hizo qué? Lo recto a ojos del Eterno, aunque no con un corazón íntegro. Cuando se le consolidó el reino, mató a sus siervos que habían matado a su padre, en este caso a Joás.
Y entonces dice que hizo lo recto, aunque no con un corazón íntegro. Es decir, no fue completo, pero da inicio que vivió una vida parcial, no como para catalogarlo al tipo de David, su padre. Ahora pasamos al número 9. Está en el capítulo 26, versículo 4, dice: e hizo lo recto a ojos del Eterno, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías, y persistió en buscar a Elohim en los días de Zacarías, entendido en visiones de Elohim, y en los días que buscó al Eterno Ja Elohim, lo hizo prosperar. Bueno, este personaje llamado Azarías, ¿cómo fue la vida de este personaje? Dice que fue bueno. Cuando él empezaba a buscar al Todopoderoso, lo que dice que lo hizo prosperar. O sea, está dando énfasis pues en el tiempo que él buscó al Eterno. ¿Qué quiere decir? Que cuando él no buscó, se le vino la decadencia. Vinieron pues las consecuencias, los resultados negativos, porque no estaba buscando del Eterno. Y eso claramente nos da la Escritura a conocer acerca de cómo vivió este personaje llamado Azarías, o también Usías. Bien, pasamos al número 10. Jotam era de 25 años cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuántos? 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. ¿E hizo qué? Lo recto a ojos del Eterno, conforme a todo lo que había hecho su padre Usías. Muy bien, salvo que no entró en el santuario del Eterno. Sin embargo, el pueblo continuó corrompiéndose. Es decir, solamente él, en cierta manera, servía al Todopoderoso, pero no usó su poder como para impulsar al pueblo a buscar al Eterno, porque el rey lo que hacía es impulsar a los sacerdotes para que ellos sean los indicadores o los indicados para supervisar, para transmitir la instrucción de la Torá. Y ahora vamos a continuar con el número 11. Se llamó el rey Acaz. Capítulo 28, segundo libro de Crónicas, dice: Acaz era de 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Pero fíjense bien lo que dice: pero no hizo lo recto ante los ojos del Eterno, como David su padre. Muy bien, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y también hizo imágenes de fundición para los Baales. Él mismo quemó incienso en el valle de Ben Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de los pueblos que el Eterno había expulsado delante de los reyes de Israel. Además, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados, debajo del árbol frondoso. Este hombre hizo cada vez lo peor. No se conformó con la vida de los demás reyes anteriores, sino que él, bajo su impulso, ordenó hacer todos estos cambios religiosos al reino de Judá. Ahora vamos a pasar al número 12. Está en el capítulo 29. Segundo libro de Crónicas, es el número 12. Dice: Ezequías era de ¿cuántos años?
25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. E hizo, ¿qué dice? Lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todo lo que había hecho su padre David. En el primer año de su reinado, en el primer mes, él abrió las puertas de la casa del Eterno y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos y santificad la casa del Eterno, el Dios de vuestros padres, y quitad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles e hicieron lo malo ante los ojos del Eterno nuestro Elohim, y lo abandonaron y volvieron sus rostros del tabernáculo del Eterno y le han dado la espalda. Asimismo cerraron las puertas del atrio, y apagaron las lámparas, y no quemaron incienso, ni ofrecieron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Eterno ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él los ha entregado al oprobio, a la desolación y a la burla, como lo estáis viendo con vuestros propios ojos. Hasta aquí. Bueno, entonces tenemos: Ezequías hizo lo bueno. Vemos que su padre Acaz había hecho lo contrario. Acaz había exaltado el mal, había difundido la adoración pagana, pero ahora encontramos este personaje que hizo todo lo contrario, hacer que el Bet Hamikdash se reparara en primer lugar. En segundo lugar, tenemos él impulsando a los sacerdotes para que ellos entonces guiaran al pueblo a la reconstrucción y también a la enseñanza. Los sacerdotes eran los encargados para el mobiliario también del Bet Hamikdash. Entonces vemos que este personaje, Ezequías, hizo lo recto.